Bien, teniendo ahí en consideración el pasaje que se leyó al inicio de Mateo 28, 1 al 20, pueden buscarlo si quieren o puede buscar uno de los textos paralelos, porque la resurrección de Cristo se narra en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas, por supuesto, se detienen a narrar la resurrección del Señor. No voy a leer otra vez el texto. Así que este relato aparece narrado por los 4 evangelistas, por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Es el evento más importante de todo el cúmulo de hechos descritos en la Biblia. Miren que tenemos hechos importantes en la Biblia, trascendentales, pero este es el crucial, la resurrección de Cristo. Es el hecho hacia el cual se dirige toda la historia anterior y posterior. Podemos poner la cruz como centro de la revelación bíblica y podemos hablar de la revelación de Dios antes de la cruz, luego de la cruz, pero es que el sello de toda esa revelación es precisamente la resurrección de Cristo. Una vez que entró la muerte a la raza humana, la resurrección ha sido el anhelo de los hombres de todas las épocas, ¿sí o no? No es el gran problema, el gran enemigo de los hombres, ese que ni los más poderosos han podido derrotar. Y miren que hasta los días de hoy se han hecho y se siguen haciendo intentos para que el hombre sea inmortal. ¿Sabe que algunos murieron con la esperanza de que la ciencia les resucite? Porque al final, cuando está la muerte allí, al doblar de la esquina, y es evidente para el más poderoso, para el más popular, para el más famoso, para el más rico, sabe que todo eso terminó. Y resuena entonces un dúo de palabras que casi nunca nosotros quisiéramos escuchar. Nunca más. Esa es la dupla de palabras más desesperanzadoras que nosotros podemos escuchar. Nunca más. Y cuando el más poderoso, el más rico, el que lo tuvo todo, el más exitoso, el más triunfante de los hombres, desde el punto de vista humano, se topa con la muerte, tiene que decir, nunca más. Sobre todo si esa persona está enfrentando a la muerte sin esperanza. El relato de la resurrección de Jesús ha penetrado los siglos y ha cambiado el aspecto del mundo. Nos damos cuenta que una es la historia antes de Cristo, otra es la historia después de Cristo. Ahora, Cristo no solamente marca la historia por el hombre que fue, por el maestro que fue, por todo lo que enseñó. Cristo marca la historia porque es el Mesías prometido por Dios, que viene en el tiempo de Dios conforme a la promesa de Dios, ocupa el lugar del pecador, resucita de los muertos como lo había prometido y da esperanza de vida eterna al hombre. Los que creemos sabemos que la resurrección es el núcleo del cristianismo y los que no creen también lo saben. Los que no creen y son enemigos del cristianismo saben esto muy bien. Por eso su foco siempre va a ser en todo el cúmulo de la fe cristiana, el cristianismo. Porque el que es enemigo del cristianismo sabe esto. Si demuestro que Cristo no resucitó de los muertos, destruyo el cristianismo. Muchos enemigos de la fe se encargaron, personas poderosas, se encargaron de dedicarse, por ejemplo, a destruir la Biblia. En estos días escuchaba un testimonio lo volví a escuchar, de un pastor cubano, fue un pastor de mucho impacto, de mucha influencia. Él se llamó Luis Manuel González Peña. Él estuvo preso por causa de la fe cuando triunfa la revolución en Cuba. Más del 80% de los pastores fueron encarcelados, algunos estuvieron presos hasta por 12 y 15 años por cuenta de su fe. Y en ese momento, cuando vino toda aquella debacle, alguien
del gobierno, pero que tenía cierta cercanía con él, le dijo: Luis Manuel, dentro de pocos años no va a quedar una iglesia en Cuba. Va a desaparecer la iglesia, va a desaparecer la Biblia. Él le dijo: te equivocas, porque en 2000 años nadie ha podido lograrlo y Cristo prometió que nada prevalecerá contra su iglesia. Al cabo de 50 años se hizo un recordatorio, sobre todo una ceremonia magna, celebrando los 50 años de aquel evento tan triste donde tantos pastores cristianos fueron encarcelados. Al cabo de 50 años se celebró, se mencionó por nombre muchos de aquellos pastores que estuvieron presos, la edad que tenían, el lugar donde servían, los años que cumplieron de preso, para dar honra a ellos que muchos ya no estaban. Pero la conclusión fue esta: al cabo de 50 años la iglesia no desapareció, al contrario, la iglesia se multiplicó y creció. Más allá de los intentos del gobierno y de los poderosos. Y los enemigos de la fe lo saben, pero nosotros los creyentes lo sabemos más aún. Sin la resurrección no estaríamos aquí. Sin la resurrección no tiene sentido nada de lo que nosotros decimos creer y de lo que vivimos. Pues si Jesús no resucitó, nuestra fe no tendría ningún sentido al carecer del fundamento alguno. Por otro lado, los enemigos de la fe siempre han apuntado a la resurrección de Jesús como su punto de mira. Pues terminando con la resurrección se termina con el cristianismo. Pero no han podido. De hecho, algunos dicen: no hay pruebas de la resurrección de Cristo. Hay más pruebas de la resurrección de Cristo que muchas de las otras cosas que nosotros creemos y damos por sentadas, porque están los registros históricos. Y los registros de que Cristo ha resucitado son abrumadores. Lo cierto es que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico irrefutable, aunque les duela a los enemigos de la fe. Aunque hay algo con lo cual nosotros nos enfrentamos y se enfrenta a todo ser humano. He visto a decenas y decenas y decenas de personas morir y no he visto a una de ellas resucitar. Y esa pregunta se la han hecho muchos desde el principio. Desde el principio, cuando la doctrina de la resurrección es atacada, y por ejemplo Pablo la tiene que abordar en el capítulo 15 de 1 Corintios, esto es algo que estaba en la mente incluso de los creyentes. Y que los falsos maestros y todas aquellas personas penetrados por la filosofía estaban cuestionando, al punto de que se vio un fenómeno tremendo en la iglesia del primer siglo por aquellos tiempos. Y es: la iglesia está fundada sobre la resurrección de Cristo, y al mismo tiempo habían algunos que creían que Cristo había resucitado, pero que los demás muertos no resucitan. Entonces Pablo tiene que confrontar aquello como un problema grave en la fe de la iglesia. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico irrefutable, y esto es importante que nosotros lo sepamos y lo sepamos también defender. ¿Realmente se levantó de los muertos Cristo? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos con sinceridad. ¿Qué fue de su cuerpo? Si Jesús no hubiera resucitado, por ejemplo, sus enemigos habían mostrado su cuerpo para desacreditar tales pretensiones. Sabemos que los líderes religiosos hicieron todo lo posible. Incluso ellos fueron el sábado donde estaba Pilato y le dijeron: recordamos algo. Este farsante, así se referían a Jesús, este farsante que murió había dicho que iba a resucitar al tercer día. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que sus discípulos no roben el cuerpo y luego vengan con la mentira de que Él resucitó, y entonces el problema sea mayor del que ya hemos tenido con este hombre. Y Pilato le dijo: muy bien, y le dio entonces una guardia especializada romana para que fuera a custodiar la tumba a donde estaba Jesús. Pero luego aparece el relato de la resurrección, y aquellos hombres perversos que habían ejecutado al Señor no pudieron encontrar el cuerpo. ¿Creen que no hicieron todo lo posible por decir: miren, está aquí muerto? Es una mentira. El mundo fue revolucionado
con el mensaje del evangelio y los enemigos del evangelio nunca pudieron presentar el cuerpo. Y eran los poderosos. Eran los que tenían todas las herramientas y las armas para encontrar el cuerpo y presentarlo como evidencia de que el mensaje de los discípulos era una farsa. Sus amigos hubieran basado su fe en una mentira, sus discípulos. Nadie se hace matar por una falsedad. Precisamente todos los seguidores de Jesús estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo por predicar la resurrección de Jesús. De hecho, la gran mayoría de ellos murió por causa de su fe, y eso lo sabemos nosotros. De los apóstoles, todos excepto Juan fueron martirizados por causa del evangelio. Muchos de ellos estuvieron dispuestos a perder toda clase de privilegios, como Pablo, por ejemplo. Dijo, todo lo tengo por basura por tal de ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre tenía la convicción profunda y nadie se la podía refutar de que Cristo se le había aparecido cara a cara, resucitado. Y no solamente él, todos los demás. Pablo nos narra en el capítulo 15 de que se presentó a las mujeres, se presentó a los discípulos, a los apóstoles, y luego se presentó a una multitud de discípulos, dice 500 a la vez. Y le dijo, de los cuales muchos están aquí. Ahí están, saben dónde viven, saben cómo se llaman, todos son testigos oculares, todos están dispuestos a dar su vida por defender el mensaje del evangelio y que Cristo resucitó de entre los muertos. No solo creyeron por la tumba vacía, sino que ellos lo vieron. Y no una vez, sino como nos dice el relato, muchas veces, a solas y en grupos. Por lo tanto, no hay tal cosa como que era una visión, una alucinación. No. Imagínense una multitud de 500 personas, varias veces por 40 días. No hay manera de decir, están locos, son lunáticos, están viendo visiones. No, porque es una evidencia confirmada de un grupo de personas inmenso y durante varios momentos en diferentes lugares. Dice 1 Corintios 15, 4 al 8, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, estaban ahí todavía para dar testimonio. Y otros ya duermen, es decir, habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. El Estado, sin embargo, el Estado romano y por supuesto incitado por los líderes religiosos, por los escribas, por los fariseos, pusieron dos barreras fundamentales. Una ya se las mencioné, que fue la guardia romana, y otra fue el sello. Era una tumba, era un lugar cavado en la roca. La puerta que cerraba la tumba era una roca inmensa que uno ni dos hombres podían mover solos. Era una puerta inmensa. Y además se aseguraron de poner una guardia romana. La guardia romana era una guardia especializada, altamente preparados. Además, por todo lo que giraba alrededor de la escena, ellos iban a estar con los ojos bien abiertos. De hecho, la sentencia era, si ocurría algo y ellos fallaban en su misión, todos pagaban con la vida. Entonces, ¿quién se iba a dormir? Porque esa es otra de las teorías. ¿Quién se iba a dormir allí? Nadie se iba a dormir. Estaban más atentos que nunca para que no hubiese el menor intento de robar el cuerpo. Y el sello se sellaba con una cuerda y se le ponía una especie de cera y se sellaba. No había forma de mover a aquellos sin ser descubiertos y sin que la guardia no les tomara. Pero además de toda esta evidencia, que ustedes la pueden encontrar en muchísimos libros de apologética cristiana, muy bien desarrollada, mucho más de lo que yo estoy diciendo acá, por supuesto, por cuestiones de tiempo. Además contamos con un fuerte testimonio de miles de personas, además de los discípulos, además de todos los testigos oculares, según se nos narra en la Biblia. Críticos textuales, expertos, cuando han hecho su investigación, corroboran que la evidencia de la resurrección de Cristo es abrumadora.
profesores prominentes de historia, también jueces encumbrados, autoridades legales, fiscales generales, abogados, genios literarios, eruditos en general, han atestiguado de que si se hace una investigación realmente seria, es imposible decir que Cristo no resucitó. Ahora, que los escépticos no tengan explicación, porque no hay manera de llevar a un laboratorio y demostrar que Cristo resucitó, pero tampoco hay manera de demostrar que no resucitó. Por lo tanto, hay que ir a la evidencia histórica, que es también una evidencia científica. Pues aún los escépticos, conozco personas que son escépticas. Un escéptico es alguien que no es creyente, pero tampoco es ateo. Se queda ahí, en el medio. Los escépticos dicen, no puedo demostrar y no puedo creer que Cristo resucitó, pero tampoco con la evidencia puedo demostrar que no resucitó, porque la evidencia es grande. Y por supuesto el más grande de todos los testimonios es la historia de la iglesia. Porque no solamente es la historia de los primeros cristianos, es la historia de la iglesia. Luego usted va a encontrar a los cristianos que los prendían como antorchas para iluminar la ciudad por causa de su fe. Y va a encontrar a los cristianos que iban y eran despedazados en el Coliseo romano. Y va a encontrar que muchos de los que los martirizaban también se convirtieron cuando escucharon el Evangelio. Y estuvieron dispuestos también a ser martirizados. Y ahí está la historia de la iglesia. Millones y millones de creyentes que por la convicción profunda de la resurrección de Cristo entre los muertos han sido capaces de entregar su vida. Y como ya les mencionaba, también la existencia de la iglesia hasta aquí. Y mira que hay poderosos que han tratado de destruir la fe y todavía lo intentan hoy y no ha sido posible. Lo cierto es que hoy muchos se resisten a admitir que Jesús resucitó, pero también es cierto que los más sinceros investigadores no han podido refutar la abrumadora evidencia de la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesucristo no solo es un hecho histórico irrefutable, sino que también, y en segundo lugar, la resurrección de Jesucristo es la garantía de la resurrección de los creyentes. Y aquí es donde entra Pablo en conflicto con los corintios. Porque Pablo les dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, no hay resurrección de muertos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque no solamente es creer que Cristo resucitó, es el impacto que tiene la resurrección de Cristo inevitable en nuestra cosmovisión, la manera en que nosotros vemos el mundo, la manera en que nosotros nos enfrentamos a esta vida llena de sufrimientos, porque esta es una vida dura, ¿no? Cuando usted enfrenta la enfermedad, cuando usted enfrenta la muerte de seres queridos, cuando usted enfrenta la desigualdad, cuando usted enfrenta la crueldad del ser humano, lo despiadado que es vivir en este mundo, incluso si usted le da mucho taller a esto, usted se puede convertir en una persona amargada y fatalista. ¿Sabe qué es lo que es una persona fatalista, verdad? No encuentra sentido a nada. Porque cuando uno ve la realidad del mundo en que vivimos, la maldad es tanta, el sufrimiento es tanto, que yo me admiro de las personas que no tienen fe y encuentran todos los días una razón para vivir. Es admirable. Porque las personas que tenemos fe se nos hace difícil por todo el sufrimiento que se enfrenta. Imagínense a alguien sin fe. Entonces aquí hay una conclusión inevitable. La resurrección de Jesucristo es la garantía de la resurrección de los creyentes. Ahí está la médula de nuestra fe. Porque al final, usted ayer era un niño, ya hoy no lo es, y mañana cuando vuelva a mirarse en el espejo, se va a dar cuenta que sus días de juventud pasaron, que muchos de sus sueños ya quedaron atrás. Tiene que decir muchas veces, ya nunca más. Pero al mismo tiempo puede mirar adelante por la fe en Cristo y decir, para siempre Cristo está en mi vida, para siempre tengo esperanza, para siempre puedo esperar
las esperanzas, las promesas del Señor. La tumba no es el fin. Dice la Biblia que todos resucitarán, los creyentes y los no creyentes también. Pero solo los que creen en Jesús resucitarán para vida eterna. Jesús le dijo, recuerdan en la escena, Juan capítulo 11, cuando llega, Lázaro había muerto, una familia amiga, muy cercana a Jesús. Ahí estaban Marta y María y el resto de la familia y los vecinos llorando la muerte de Lázaro. Y cuando él conversa con Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice a Marta, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí creo, Señor. La pregunta es, ¿crees esto? ¿O realmente hay una dicotomía filosófica en ti donde por un lado tomas la fe para aliviarte de las penas de hoy, pero cuando enfrentas la más grande de las penas, que es la muerte inminente, porque la muerte está ahí cercana para todos, es inminente, tu fe se derrumba? Porque si al final tu fe no te lleva a enfrentar la muerte con la esperanza de que no es el fin, tu fe no vale para nada. Mi fe no valdría para nada. Y es lo que le dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Entonces, ¿de qué vale? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene? Todas estas resurrecciones que narra la Biblia, la de Lázaro, hay otras que se narran. En el Antiguo Testamento también encontramos resurrecciones, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, además de la de Lázaro, se nos narra la resurrección de la hija de Jairo, ¿recuerdan? La hija de la viuda de Naín también es resucitada. Lázaro es resucitado. Alguien hacía una pregunta hace unos días en las redes y lo vi en un grupo cristiano, decía, bueno, ¿y Lázaro resucitó y después volvió a morir? Claro. La resurrección de Lázaro fue para evidenciar, en primer lugar, el poder del Señor sobre la muerte, es el dueño de la muerte y de la vida. También para expresar que el Señor tiene compasión del sufrimiento humano. Ahí aparece el versículo más corto de toda la Biblia en ese capítulo. Jesús lloró. Y ese versículo nos deja un mensaje tremendo, porque está en un marco de fe. Y Jesús llora. Y uno dice, pero si Jesús sabía que iba a resucitarlo, ¿por qué llora? Llora porque ve el sufrimiento de la gente, porque la muerte trae sufrimiento. Porque no hay nada más triste que estar en un funeral y ver a las personas llorando a su ser querido y despidiéndose de él. Y muchos de ellos se están despidiendo para siempre porque no tienen fe. Y están diciendo, nunca más. Pero aún los que saben que se van a reencontrar otra vez, se están despidiendo del ser querido. Y por eso Jesús llora. Porque Jesús se compadece del sufrimiento de los seres humanos. Y aun cuando Él iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos, Él llora. Y no finge, Él llora porque estaba triste. Él llora porque su amigo había muerto y veía las consecuencias de la muerte allí, en el sufrimiento. Y todas estas resurrecciones fueron para eso, demostrar la resurrección de Cristo, el poder del Señor de resucitar a los muertos, pero también era una antesala de su propia resurrección, que al final iba a ser las primicias de las que vendrían luego para todos los creyentes. Miren algunos otros relatos que nos hablan de la resurrección. Por ejemplo, en Mateo 27, 52 y 53 se nos narra algo que es tremendo. Dice, está en el marco de la muerte del Señor y vinculado también a la resurrección de Cristo. Este relato. Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este es un texto misterioso.
Aparece solamente narrado en Mateo. No lo menciona ninguno de los otros evangelistas. Y no sabemos quiénes eran esos santos, cuántos eran. Y después no sabemos qué ocurrió con ellos. Si siguieron viviendo y volvieron a morir, o si es que habían resucitado con un cuerpo glorificado y fueron llevados al cielo antes que el resto de los creyentes que esperamos ese momento. Es misterioso, pero nos está diciendo algo. Cristo muere y resucita para que todos los que en Él creen resuciten con Él. Y aquí vemos un adelanto. Otro texto en 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el versículo 20 también del capítulo 5 de 1 Corintios dice: pero lo cierto es, luego de Pablo hacer toda la defensa y esclarecer todo el tema de la doctrina de la resurrección de entre los muertos, no solamente de Cristo, sino de todos los que esperan en Él, termina diciendo esto: pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Está diciendo, no hay dudas, es un hecho. Dice, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y se lo está recordando a los creyentes de Corinto que estaban olvidando el núcleo principal de su fe. Está diciendo, Cristo resucitó porque ustedes también van a resucitar. Si no, no tiene sentido la fe cristiana. Pero sobre todo, y en tercer lugar, la resurrección de Jesucristo es la médula de una fe viva y poderosa. La fe cristiana no descansa sobre supuestos sin sentido o cuestiones especulativas. La fe cristiana descansa sobre la poderosa evidencia de la resurrección de Jesucristo. Miren lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Y está hablando a creyentes que estaban en una situación tristísima. Habían tenido que abandonar su tierra, eran expatriados, perseguidos por causa de su fe, sufriendo todo tipo de penurias. Y a ellos Pedro les escribe, y miren lo que les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué le está diciendo él? Que luego lo desarrolla a lo largo de la carta, pero ¿qué le está diciendo aquí ya a ellos? Ustedes están en sufrimiento, ustedes están enfrentando toda clase de dolor, parece que la vida cristiana no tiene sentido, pero ustedes tienen una esperanza viva, y esa esperanza viva descansa en que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué le está diciendo? Esto no es para siempre. Su sufrimiento no es para siempre. Su dolor no es para siempre. Su desconsuelo no es para siempre. Algunos han dicho, con la mejor de las intenciones, aunque Cristo no haya resucitado de los muertos, aunque no exista el cielo, aunque todo esto sea una ilusión, aún la vida cristiana sigue teniendo sentido. Eso es mentira. Si Cristo no resucitó de los muertos, si todo esto es una ilusión, ¿qué dice Pablo en su discurso en el capítulo 15 de 1 Corintios? Somos los más dignos de lástima. Porque entonces ahí la lógica sí es esta: come, bebe, disfruta de la vida, consume lo que quieras, porque al final da lo mismo vivir 20 años que 100. ¿O no? Los que vivieron hace un siglo, hace 200 años, ¿qué importa si vivieron 20 o 100 años? Si ya murieron. Y nunca más. ¿Qué importa lo que hicieron o lo que alcanzaron? ¿Se dan cuenta? Esto es medular. Este es el tema medular. O la vida no tiene sentido para nada, y nos vamos de ahí ahora afuera
a vivir sin sentido, ni tiene sentido la moralidad, ni tiene sentido nada, porque todo va a pasar, o todo lo que hacemos en la vida tiene un sentido, porque esperamos la resurrección de Cristo entre los muertos. Entonces no hay tal cosa como que, aunque sea una ilusión, vale la pena. No, no vale la pena. Si esto es una ilusión, no vale la pena. No tiene ningún sentido. Y es lo que Pablo le dice a los corintios. Con la resurrección, todo toma proporción, orden y armonía. La vida tiene sentido porque hay esperanza. O cuando usted despide a un ser querido, no se aferra a la esperanza de volverlo a ver. ¿Sí o no? La última vez que fui al cementerio a ver a los restos, a estar en los restos de un familiar, fue a la sepultura de mi abuela materna. Mi abuela materna partió, ella vivió con una fe católica y en los últimos años a ella se le predica el evangelio y ella parte diciendo que ella creía en Cristo. Entonces, ella es sepultada al cabo de los 2 años. Todavía no estaba de moda la cremación como está de moda ahora, no solamente aquí, en todo lugar. La cremación prácticamente no existía. A los 2 años se sacaban los restos, se sumaban los restos, y esos restos ustedes saben que se ponían en una caja mucho más pequeña y se llevaban a otro lugar. Yo recuerdo que yo fui a ese lugar, era así como especie de un nicho, que habíamos ido a otro funeral de la familia que ahora mismo no recuerdo, y fuimos allí, donde estaban los restos de mi abuela. Y recuerdo que en la caja, ya medio borroso, decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No es esa también nuestra esperanza de reunirnos con nuestros seres queridos? Porque si no, ¿de qué vale? Sin resurrección la vida humana sería un misterio, un laberinto sin guía. Todo acabaría en Viernes Santo. ¿Qué le dijo Jesús en el texto que leímos en el marco de la cena a sus discípulos la noche antes de morir? Se van a escandalizar de mí todos ustedes, tal y como ocurrió. Todos se van a asustar, todos se van a desmoralizar. Pero hubo un cambio. Y ahí está una de las evidencias fuertes de la resurrección de Cristo. Hubo un cambio. Esta gente que había perdido toda esperanza, de pronto nos los encontramos eufóricos, reuniéndose, estando juntos, adorando al Señor y predicando el evangelio que les costaba literalmente la vida. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y ellos lo vieron, ellos lo palparon y vivieron toda su vida con esa convicción. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? ¿Recuerdan que Tomás no estuvo en un momento en que el Señor se presenta? Era uno de los 12. Y cuando ellos le dicen, vimos al Señor, lo tocamos, y dijo, tengo que verlo y tengo que tocarlo. El Señor se le apareció, le dijo, Tomás, aquí estoy, tócame, pon tu mano aquí en las marcas donde fui clavado. Le dijo, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces él ahí adora al Señor y le dijo, porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice la Biblia que usted y yo somos bienaventurados, porque estamos aquí hoy luego de 2000 años y no hemos visto al primer muerto resucitar, al menos yo no lo he visto, pero tenemos la convicción de que Cristo resucitó entre los muertos y que todos aquellos que creen en Él resucitarán de entre los muertos para vida eterna. Dice Hechos 5, 30 al 32, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le
obedecen. Quiero terminar, hermanos, diciendo lo siguiente. Sobre la resurrección de Cristo descansan todas las promesas de la Escritura. Es la columna vertebral del testimonio del Evangelio y la piedra angular de la doctrina cristiana. Sus hechos como sus dichos hubieran quedado anulados si no hubiese resucitado. Tanto el mensaje de la vida nueva como el del poder celestial no tendrían valor alguno si esa vida nueva no hubiera surgido de la tumba. Predicamos la resurrección y sentimos el poder que imparte. Sin resurrección no hay salvación y nuestra fe está vacía, pero ahora se ha convertido en el eje de nuestra vida. Cristo está vivo. Ve, oye y responde a nuestras necesidades. La resurrección de Jesucristo es nuestra gran esperanza. Todo aquel que en Él cree pasa de muerte a vida, y la tumba no es su final, sino el principio de una vida eterna con Cristo. ¿Cuál es entonces tu posición y tu condición ante la resurrección de Cristo? Porque tal vez haya alguien que me esté escuchando que no tiene esta esperanza. Si no tienes esta esperanza, permíteme decirte con mucho respeto que no tienes esperanza. Esta es la esperanza. Cristo resucitó, todos los que en Él creen resucitarán para vida eterna. Pablo estaba muy claro cuando hablaba de este tema, y quiero terminar leyendo precisamente ese versículo en el final de la disertación que hace Pablo en 1 Corintios 15 sobre el tema de la resurrección, donde ahí Pablo presenta la resurrección de Cristo como un hecho, como lo he presentado yo, pero por supuesto mucho más argumentado. Por supuesto que habla de la necesidad de la resurrección, porque él dice, si nuestra esperanza es para esta vida, pues, ¿qué vale si esta vida es un soplo lleno de sufrimientos? Habla también de la seguridad que otorga la resurrección. Es el sostén de nuestra fe, de todo lo que enfrentamos, de todo lo que vivimos. Es la resurrección de Cristo entre los muertos y la esperanza de nuestra resurrección y de nuestros hermanos y seres queridos. Luego él habla de la lógica de la resurrección, donde entra ahí en un dilema y en esas preguntas retóricas donde hace entender que si no crees en la resurrección, cierra la Biblia, vete y no vengas más. Habla entonces de la naturaleza del cuerpo resucitado, y eso lo pueden encontrar en el capítulo 15 del 35 en adelante, donde él se adentra en el tema de cómo va a ser la resurrección, de cómo vamos a resucitar nosotros, de qué naturaleza va a tener ese nuestro cuerpo glorificado luego de la resurrección. Vale la pena entender eso, estudiarlo, que penetre muy bien en nuestro corazón. Habla de la confianza del cristiano basada en la resurrección, pero termina el versículo 58 del capítulo 15. Ven que es bien extenso el capítulo. Termina diciendo esto: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos arraigados en el Dios que no miente, en sus promesas que siempre son sí, y en su promesa bienaventurada de la resurrección de entre los muertos. Eso y solo eso da sentido a nuestra vida. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por alentarnos, por exhortarnos, por abrazarnos, Señor, por recordarnos de que no estamos perdiendo nuestro tiempo, de que aunque nuestra fe se tambalea muchas veces, de que el dolor también nos inunda, de que también luchamos con las preocupaciones, con la incertidumbre, con el miedo a lo desconocido, aún allí
tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos convicción de vida eterna, tenemos convicción de que somos tus hijos tal y como lo has prometido. Cuando lo sentimos y también cuando no lo sentimos, cuando no tenemos la certeza y también cuando dudamos, porque tu Espíritu Santo nos esfuerza y nos abraza y nos carga cuando no podemos creer. Te damos gracias porque hoy recordamos de una manera extraordinaria tu resurrección de entre los muertos y tu promesa, Señor, de vida eterna, de que aunque la muerte nos sorprenda en algún momento, podemos ir con la tranquilidad y la certeza de que no es el fin. También la esperanza de reencontrarnos con nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros, y con la promesa de un mundo libre de muerte, de dolor, de sufrimiento, de lágrimas, algo que no podemos imaginar, pero nos gozamos solamente, Señor, de creerlo y de esperarlo. Te damos las gracias. No alcanzamos a entender tu amor, no alcanzamos a entender tu gracia, tu misericordia, pero una vez más, Señor, te agradecemos, te alabamos y te adoramos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.